Bueno, pues ya se encuentra con nosotros para hablar de este tema, como cada miércoles, Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0. Jonathan, buenas noches. Muy buenas noches, Azul, Juan, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, pues aquí con el tema de Cienfuegos que causó sorpresa. Si te parece, Jonathan, saltémonos el episodio diplomático en donde ya quedó claro que esto habría sido en función de hacer, digamos, honor a una serie de acuerdos que se mantenían con Estados Unidos que habrían sido violados al momento de detener al general Cienfuegos sin el conocimiento de México. Desde ese punto de vista se lee como un triunfo diplomático para México, pero entonces ahora ya está en esta cancha el tema y eso tiene grandes implicaciones. ¿Cuáles son los retos que verías, Jonathan? Lo primero que quiero decirles es que Cienfuegos ya se encuentra en nuestro país. Ya fue notificada la jueza de Estados Unidos que ha sido entregado a México y bueno, Cienfuegos ya se encuentra en estos momentos en territorio mexicano. Y bueno, con respecto a eso que dice, sí, es muy importante esta investigación que va a tomar en estos momentos la FGR, porque ya se le entregó el expediente y ahora la FGR tiene la responsabilidad de engrosar este expediente y estas investigaciones de manera que pueda sustentar las acusaciones. Debieron de ser acusaciones muy fuertes y muy sustentadas para que la DEA, la Fiscalía en Estados Unidos, haya detenido al segundo al mando en ese entonces del ejército. Nadie por encima de él más que el propio presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Y la Fiscalía tendrá que hacer ese procedimiento y también de adecuar las acusaciones, porque no los delitos que se le imputaban a Salvador Cienfuegos en Estados Unidos no proceden en México, de tal forma que tendrá también como reto la Fiscalía engrosar y además adecuar al margen jurídico y constitucional mexicano las posibles imputaciones que se le hagan en contra de Salvador Cienfuegos. Al margen de esto, Azul, Juan, este arresto de Cienfuegos no solamente es en el contexto de 2015, y esta es una información que no se conoce mucho en México. Desde el 2013, ya unos agentes de agencias de seguridad de Estados Unidos abrieron una investigación en contra de Cienfuegos, a quien se le identificó como un socio corrupto de la organización de Fausto Isidro Mesa Flores, que para ilustrar a nuestro público es el sucesor de la otrora poderosa organización de los Ventral Leiva. En ese momento, en 2013, hubo una división entre las agencias estadounidenses que rechazaron a otra agencia, también de Estados Unidos, a otros agentes, y rechazaron la acusación, pararon la investigación. Obviamente se le anunció en ese momento a las autoridades mexicanas y pues las autoridades mexicanas también rechazaron la acusación, frenaron esa posibilidad de investigarlo. Lo que sucedió en 2015 fue que dos escuchas telefónicas estadounidenses distintas comenzaron a captar informaciones sobre un personaje apodado El Padrino, que se creía en ese momento que era el general Cienfuegos, y después, recordarán ustedes, se confirma por medio de un mensaje que estaba intervenido por la DEA, en donde se dice que El Padrino estaba en la televisión. Cuando sintonizan la televisión es el general Cienfuegos dando un discurso, y justamente ahí es donde se comprueba. Entonces hay un material muy fuerte, a decir de las propias autoridades de Estados Unidos, que sustentan no el que haya habido un testigo de que Cienfuegos colaboró, de que Cienfuegos apoyó al cártel H2, no, hay comunicaciones que se le imputan de manera directa a través de una BlackBerry al propio Salvador Cienfuegos, en donde daba apoyo de logística, de transportación, y en donde también advertía de investigaciones que se hacían en Estados Unidos en contra del cártel H2. Él era la parte de que les advertía a los capos de estas investigaciones. Pero además también fue un ente corruptor, porque se le acusa de que él llevaba a otros funcionarios de alto nivel de México a justamente recibir sobornos a cambio de favores, lo cual también es una acusación de manera pues muy importante. Lo que estamos viendo en estos momentos pues es
lo que ya hemos comentado aquí en este espacio durante muchísimo tiempo, la filtración. Yo había comentado que Calderón es el primer narcopresidente de México que realiza una estrategia de seguridad para beneficiar a un cártel de la droga. A partir de ahí se viene toda esta tragedia. Si se comprueba lo de García Luna, quiere decir que las instituciones civiles estaban completamente cooptadas y en colaboración con el crimen organizado. Toda la estrategia de la guerra contra el narco en realidad habría sido una farsa, como lo sabemos por medio ya de muchas fuentes periodísticas y de acontecimientos. Pero también Salvador Cienfuegos, si se le imputan y se le comprueba todo esto, tendrá que ser y se podrá confirmar que también las instituciones del ejército fueron contaminadas desde el más alto nivel. Y entonces la pregunta sería, el reto más bien que tiene ahora el gobierno de México, pero también las instituciones de la procuración y de la impartición de justicia, de poder procesar debidamente a Cienfuegos en este proceso, que va a ser un proceso que va a marcar un antes y un después. Es una prueba contundente y definitiva de este gobierno y de la justicia en la cuarta transformación, lo que vaya a acontecer con Salvador Cienfuegos, porque además se le tiene que preguntar a este personaje sobre casos como Tlatlaya, como la masacre de Apatzingán, como Ayotzinapa, donde mintió ante la Cámara de Diputados diciendo que no había habido un solo militar en activo en la noche de Iguala, y ahora ya hay un detenido, recuerdan ustedes, militar, que está detenido, y además lo que dijo, pues vendría siendo como de inicio obstrucción de información, que pudiese ser también obstrucción de la justicia, porque además un grupo de élite del ejército, vestidos de civil, que se dedica a rastrear y recabar información, operó no solo la noche de Iguala, sino en los días posteriores. Así es, John. Del ataque y la desaparición. Entonces, bueno, es una prueba de fuego para el gobierno mexicano esta situación de Cienfuegos. Justo, Jonathan, ¿cómo ves al sistema de impartición de justicia en nuestro país para enfrentar esta prueba que tendrá enfrente con el caso de Cienfuegos? La veo débil, Juan. En realidad quiero decirte que desde el 2019 la Fiscalía capturó a un conocido capo del H2 que se llama Deobaldo Gutiérrez Alfaro, y lo dejó ir, es decir, no lo interrogó, no lo investigó, no tuvo a bien ni siquiera interrogarle, preguntarle, abrirle una investigación, sino lo que hizo fue extraditarlo en noviembre de ese año 2019 directamente a Estados Unidos. No tuvo pues ni siquiera la posibilidad de hacer la conexión suficiente de lo que él pudiese decir, información que él pudiese haber dado, que apuntaran a Cienfuegos, y a lo mejor la historia habría sido distinta. Habría sido en México la investigación inicial y también la detención, o por lo menos el llamarlo a comparecer. Entonces, sí es un gran reto. Me parece que hay grandes debilidades en nuestro sistema de justicia. Los jueces, las juezas y la Fiscalía General tiene ahora un gran reto de no cometer este mismo error y de, enfocarse en, como decía al principio, engrosar y sustentar todas estas acusaciones que son fuertes. Sin duda son fuertes. Jonathan, ahora, un escenario como este, pienso yo que no lo habríamos visto en otras administraciones. Evidentemente hay debilidades en el sistema de justicia, pero voluntad política, ¿cómo la ves? Veo la voluntad política del presidente en decir que no habrá impunidad, defendiendo el punto de la soberanía, que creo que es un punto positivo, importante, trascendental, y después asegurando que no iba a haber impunidad, que parte del gobierno mexicano iba a haber toda la disposición para que esto avanzara. No depende solo del presidente, y eso hay que decirlo muy claro, depende de otras instituciones, de otras instancias que son importantísimas para hacer y llevar a cabo este proceso. Lo que sí veo y advierto es una gran presión por parte de la mafia de los militares, que sí existe, tan existe que estamos viendo que hay una acusación directa de un exsecretario de las Fuerzas Armadas que colaboraba y se beneficiaba del crimen organizado. Entonces, claro que hay una mafia que no quiere que se procese en México a Cienfuegos, no quería que se procesara en Estados Unidos, ni tampoco quiere que se procese en México, no porque quieran mucho a Cienfuegos, sino porque Cienfuegos sabe mucho y puede dar nombres de altos funcionarios, exfuncionarios de los gobiernos anteriores, y, ojo, muy importante, podría dar nombres de militares que también tuvieron lo mismo, que reaccionaban o que estaban en contubernio al crimen organizado,
y que incluso posiblemente todavía muchos estén en activo. Entonces creo que ahí es el punto en donde hay que poner atención, en la presión que va a ejercer esta élite militar para que Cienfuegos no hable, para que Cienfuegos no tenga un proceso en el que pueda haber una investigación y salgan más nombres de más militares y de más exfuncionarios y políticos que se puedan ver de alguna manera perjudicados por la verdad y por lo que pueda decir Cienfuegos. Pues un equilibrio complicado se ve ahí. Algunos estaban interpretando que esto se dio como moneda de cambio del no reconocimiento a Biden, como una especie de regalo de Trump a Andrés Manuel López Obrador. Pues vaya regalito, ¿no? Sí. Esa es una tontería, sí, pues. no tiene pies ni cabeza. Pues López Obrador no sabía que Biden iba a ganar las elecciones, esto se hace mucho antes, entonces eso no tiene como ni pies ni cabeza, es más bien una idea de la derecha, de la oposición, de querer golpear a este gobierno. Entonces no es así. Me parece que López Obrador y su gobierno desde el principio mostraron lo que era lógico, era un enojo, era una molestia por no haber sido enterados en el más alto nivel de todo este proceso paso a paso de la investigación y de los procedimientos en contra de Cienfuegos, siendo Cienfuegos una persona importante, no un presunto delincuente cualquiera, sino uno con el rango, imagínense ustedes, del segundo más importante del ejército después del presidente. Así es. Jonathan Pérez, gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo, muy buenas noches. Abrazote.